La tercera es la vencida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Diferente. El día de mañana va a ser la primera conferencia de prensa de Oscar Ibáñez al mando de la selección peruana y hay mucha expectativa, ya se ha polarizado el sector de la prensa y muchos hinchas están del lado positivo, del lado negativo y algunos del lado un poquito más medio, ¿no? Ni tan positivo ni tan negativo, esperando a ver qué puede pasar en este proceso, que algunos inclusive están llamándolo a Oscar el nuevo Scaloni, ya exagerando un poquito con este tema del entrenador de la bicolor. Pero, ¿qué podemos esperar de Oscar Ibáñez en esta nueva etapa de la selección y qué nos puede tal vez mostrar el día de mañana como el técnico ya de la selección peruana? Pues Oscar Ibáñez estuvo en la etapa en la cual el Tigre Gareca logró de manera exponencial sacar a relucir lo mejor del futbolista peruano. Y como jugador estuvo en un club como Cienciano, que es el único que ha ganado torneos internacionales, que al mando de Freddy Ternero lograron exactamente lo mismo, romper aquellas barreras limitantes de las cuales pues sabemos que los jugadores peruanos han estado arrastrando durante muchos años, después de la fatídica época de los 90, donde comenzó todo este declive del fútbol peruano con algunos picos de rendimiento y uno de los más altos, el más alto hasta entonces, hasta este momento, es aquella clasificación a Rusia 2018. Pero además de ello, además de ser una persona que ha estado en procesos que lograron romper esta barrera del jugador peruano, de no creérsela, de pues tirarse un poquito a menos, tirarse un poquito abajo y ser convincente, convencerlo. Al jugador peruano tienes que convencerlo y esa es la única manera de lograr los objetivos tanto en club como en selección. Pero además de ello, hay otro factor que, diría yo, no es un factor importante ni preponderante, pero es un factor a tomar en cuenta que es que en estas eliminatorias, las selecciones que han tenido tres entrenadores han logrado en esta última etapa, con este último tercer entrenador, sacar su mayor potencial. Y comencemos hablando con el rival más próximo, que es Bolivia. Bolivia pasó también por tres entrenadores y con Villegas, que llegó último, ha explotado a una Bolivia que tiene opciones de clasificar al Mundial. Ahora, ¿qué hizo Villegas? Hay que tomar eso como referencia y lo puede tomar como referencia Ibáñez también, ya que vamos a hablar de Villegas y vamos a hablar de otro entrenador que ha hecho algo que pocos creían que podían hacer. Villegas llegó de Always Ready, jugaban en el Alto, al ver que ya el Hernando Siles de La Paz se había convertido en un bastión que era altamente superable por los demás equipos, ya todos le habían perdido el miedo, hasta la misma Argentina le perdió el miedo a la altura de La Paz, dijo, ok, yo vengo con mi club de hacer buenas actuaciones en torneos internacionales, aprovechando el alto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es llevar a mi selección a este lugar, a esta condición geográfica un poquito más alto de La Paz, donde van a sentir un poquito más la pegada. Y adicional a ello, convocó a jugadores muy jóvenes. Rompió el hecho de ya están los veteranos, aquellos jugadores con mucha experiencia, y vamos a apostar por jóvenes, siendo una de las selecciones con promedio de edad más bajo, superando incluso a la misma Ecuador en algún momento de las eliminatorias. Entonces, la apuesta de Villegas fue altísima, pero altísima con un riesgo controlado, haciendo esta jugada de vamos al alto, más metros sobre el nivel del mar, van a sentir más la pegada y ahí nos vamos a volver fuertes. Y lo ha conseguido. Esta Bolivia en el alto, su peor resultado ha sido el empate con Paraguay. Pero de ahí en más, en el alto es un equipo de temer y es un equipo
difícil de robarle puntos. Y logró de visita vencer a una Chile que nosotros no pudimos ni siquiera sacar más allá de un empate aquí en Lima. Entonces, Villegas llegó y hizo la fácil. Dijo, vamos más alto, convoco a jóvenes con hambre que quieren llevárselo todo por delante. Esa es mi idea para revolucionar a Bolivia y lo está consiguiendo. Está compitiendo y tiene opciones claras de clasificar al siguiente mundial. Y hablando de Paraguay, que fue justo el rival que le sacó puntos en un empate, que fue un partido, la verdad, bastante electrizante el que se llevó a cabo ahí en el Alto entre Paraguay y Bolivia, Alfaro. Alfaro es el otro hombre, tercer técnico de Paraguay, llegó y ¿qué fue lo que dijo Alfaro en su primera conferencia de prensa? Yo no vengo a hacer una revolución, un cambio grande. A Paraguay hay que devolverle lo que es Paraguay. Hay que hacer la simple, la sencilla. A Paraguay lo que es de Paraguay. Su estilo, su forma, sin tratar de cambiarlo, que es lo que habían intentado hacer los entrenadores anteriores. Cambiar el estilo de Paraguay, un estilo rocoso, un estilo aguerrido. Los guaraníes siempre tienen muy buen juego aéreo, lo demostraron en estos últimos juegos con Alfaro. Retomaron eso, retomaron una fuerza defensiva y el juego aéreo en tanto área propia como en área rival. Y Paraguay ya está metido en clasificación directa al Mundial, con una idea simple y sencilla. ¿Cuál fue la estrategia? Retornar a las raíces. Fácil. No hay que hacer mucho ademán, ni mucha ciencia, ni muchos cambios. Bajo esta premisa y viendo que los terceros técnicos hacen cambios controlados, con riesgos controlados y viendo y sabiendo qué puede dar resultado, es lo mismo que tiene que hacer Ibáñez con el mando de la selección. Vamos a ver qué dice mañana en la conferencia de prensa, pero una de las cosas que tiene que hacer al llegar es decir, se acabó la 3-5-2. Se acabó esa alineación, vamos a ir con línea de 4, 4-3-3, 4-2-3-1, ya variantes, pero la línea de 4 se tiene que mantener atrás. Si bien habíamos logrado cierta consistencia, me parece que la misma consistencia la podemos tener con línea de 4 para aprovechar lo que son los laterales, que es una de las cosas que me parece que la línea de 3 limita mucho, ya que nuestros laterales se sienten muy cómodos viniendo desde atrás y no saliendo como carrileros desde la parte del medio hacia adelante, que termina siendo contraproducente al momento de atacar, y hemos visto que los ataques por bandas han sido prácticamente nulos. Entonces, esto podría ser un cambio beneficioso para la selección. Luego de ello, otra cosa que tiene que hacer simple Ibáñez es buscar un recambio, pero un recambio progresivo. Meter jugadores jóvenes. Estamos hablando de, tenemos, bueno, Oliver Son, que ya se ha ganado un lugar, creo yo, dentro de la selección. Tenemos a Boicochea, que es un buen torneo sub-20, podemos ir metiéndolo un poco ahí en el ritmo, que vaya conociendo, que vaya más que todo ganando rodaje. Y tenemos a Cáceres, a Jefferson Cáceres, que acaba de llegar al Sheffield United, está en Inglaterra. ¿Por qué no que venga, que vaya probando, que vaya conociendo, que vaya inmiscuyéndose en el tema selección y ganando un poco de vestuario, como se dice, que es importante para los jóvenes, para que conozcan el ritmo de alta competencia a este alto nivel? Entonces, lo que tiene que hacer Ibáñez y lo que esperemos mañana que diga en la conferencia de prensa es: Perú va a retornar a su esencia. Cuando escuchemos eso y veamos que lo que quiere lograr el técnico de la bicolor es retornar a las raíces, a lo que funcionó en su momento, porque él fue parte del comando técnico de Gareca y sabe qué funcionó y sabe cómo puede convencer al jugador peruano, primero dándole seguridad con lo que ya sabe que funciona y luego haciendo algunas cositas que también se pudieron ver tal vez en ese Cienciano de Cusco cuando comenzaron a caminar por piedras calientes, mucho tema psicológico, mucho trabajo de acá. Eso es lo que necesita el jugador peruano, trabajarlo aquí, pero tiene que ser una persona capaz de hacerlo eso. Y eso es lo que nos tiene que demostrar Óscar Ibáñez en este proceso, que es capaz de tener esa misma facilidad de llegada que tuvo en su momento el Tigre Ricardo Gareca. Entonces, ya vimos, dos técnicos con dos ideas simples y sencillas,
Lo llevaron a sus equipos y están peleando la clasificación en una de las eliminatorias más sencillas de la historia. 7 cupos, 6 cupos y medio, un cupo para repechaje. Lavarnos la cara. Hay que lavarse la cara, que es lo más importante. Esta Perú tiene que mostrar otra versión. Vamos a ver qué pasa mañana en la conferencia de prensa y si lo que tiene planificado Oscar Ibáñez es llamar a los veteranos y seguir con la misma idea y con la misma tónica, por más que cambie formación y lo que fuese, el final, el desenlace va a ser el mismo. Sin más, me despido. Cuídense. Nos vemos. Hasta una siguiente ocasión. Chao.